Muy buenos días, amada familia Antioquía para las Misiones. Un gusto saludarlos en esta mañana de hoy, sábado 4 de febrero. También saludar a todos mis hermanos en Cristo, mi familia, y a todos mis amigos que pueden estar escuchando y recibiendo esta palabra hoy muy temprano. Amén. Así que reciban la gracia del Señor en este tiempo y que juntos podamos realmente conocer un poco más de Dios cada día. Y antes de empezar con nuestro diario de oración, quiero compartir con ustedes esta alabanza de nuestra conferencia de remanentes del año pasado. Amén. En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvará 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70
salvar nuestras familias, salvar nuestra iglesia, salvar nuestras naciones con el Evangelio absoluto de Cristo. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que en esta manera entender eso, que no podemos pelear ya más con Dios. Aceptemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, aceptemos el plan absoluto de Dios, y cuando lo hacemos descansaremos absolutamente en Él. ¿Ven? Así que hoy, palabra para hoy es un mensaje directo y especialmente para todos los líderes, los evangelistas y discípulos en el mundo. Porque cristianos hay muchos cristianos en el mundo, pero Dios está buscando discípulos de Cristo, que entiendan realmente el plan absoluto, que entiendan realmente el contenido y puedan traer ese itinerario que Dios ha preparado para sus vidas. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a estar compartiendo nuestro diario de oración, sabiendo realmente que este año 2023 es el año de la respuesta de las 25 horas, el horario de Dios, ese horario donde todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas se cumple. Y en eso tenemos que descansar. El tema para hoy, sábado 4 de febrero de nuestro diario de oración, habla de conquistar por adelantado cosas que no hay que dejar de hacer. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 2 al versículo 3. Amén. Hechos 13, del 2 al 3. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 13, del versículo 2 al 3. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, a ver, para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si queremos conquistar por adelantado, no tenemos que dejar de orar con los 393. Son estos puntos que tenemos que siempre estar pendientes y orando con esta base, con este contenido. ¿A qué se refiere? Vamos a estudiarlo rápidamente. ¿A qué se refiere estos 393? Amén. Primero, los primeros 3 puntos habla de nuestro Dios Trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego vienen las 9 configuraciones de nuestras vidas, ¿no? Primero habla de 3 trascendencias, ¿no? La bendición de nuestro trono, del trono celestial, el poder que Dios nos da para trascender el tiempo y el espacio, y la bendición también para dar la luz, ¿no? El Evangelio de las 237 naciones. Luego también está los 3 movimientos de vida, que habla del movimiento o la imagen de Dios de Génesis 1:27, el movimiento de vida también, ¿no? El aliento de vida que Dios nos dio en Génesis 2:7, y también la restauración del huerto, las bendiciones del huerto del Edén en Génesis 2 del 1 al 18. Luego también vienen, ¿no? Las 3 respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir, esas respuestas que vienen para mí, para la iglesia y el campo donde yo me estoy desarrollando. Luego los últimos 3 puntos, ¿no ven? Los 3 puntos de la Trinidad, estos 9 puntos que están separados en 3 partes, y los últimos 3 puntos que habla de las 3 épocas. El movimiento, ¿no? De levantar a los asistentes pastores y pastores, el movimiento para levantar a los remanentes, y el movimiento de levantar a los líderes. De eso se refiere al 3.93, que siempre tenemos que orar con eso. Entonces, si nosotros realmente tenemos que conquistar, queremos levantar, tenemos que levantar una iglesia representativa, tenemos que ver con estos 393, estos puntos que nos van a llevar realmente a conocer todo el contexto de la Biblia, esa palabra que Dios nos ha dejado para poder tener victoria en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que hacer todos los días junto con el 393 puntos. Tenemos que ser generosos, favorecer a alguien, también prepararnos intelectualmente, leer libros de los grandes personajes y escuchar el mensaje, ¿no? El mensaje del púlpito, de la sede principal, el mensaje para toda la semana. También tenemos la escuela de evangelismo, entrenamiento todos los días a través del diario de oración, en fin, los aposentos altos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos todos los días. Tenemos que tener este contenido del Evangelio a través de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Las 9 configuraciones en nuestras vidas, los 3 puntos importantes para poder entender realmente a qué Dios nos ha llamado como iglesia y como discípulos de Cristo. Al margen, si yo soy nuevo, ya tengo años en el Evangelio,
Yo tengo que prepararme de una forma precisa, una forma segura. Yo tengo que preparar mi vida espiritual para poder realmente entender para lo que Dios me ha llamado en este tiempo. Sobre todo, tenemos que escuchar mensajes que nos ayuden a tener un buen estado espiritual. No podemos escuchar cualquier mensaje. No podemos escuchar cualquier predicador. Tenemos que escuchar personas, predicadores que tengan el contenido del Evangelio, que me puedan llevar a tener un buen crecimiento espiritual delante de Dios. ¿Amén? También debemos preparar la capacidad fundamental. ¿Cómo? Con el aprendizaje, ¿no? Repasar y preparar las clases. En esto se está enfocando realmente en los maestros, los pastores, los líderes, que tienen que tener un tiempo de preparación muy importante, espiritualmente, intelectualmente, físicamente, ¿no? Cuidar todo su estado físico, su salud, pero más que todo esto, cuidar su estado espiritual, que es mucho más importante que todo lo demás. Viendo el futuro que se puede descubrir en este momento, podemos completar la porción del día de hoy. ¿Cómo es eso? Tener realmente el contenido del Evangelio, el mensaje que Dios me da para cada día. Luego también que se conecta con el mensaje del culto, por eso es importante dar culto a Dios, porque es ahí donde Dios nos da la palabra para que se cumpla en nuestros campos, en el trabajo, en los estudios, la familia, donde estemos. Dios va cumpliendo su palabra. Por eso finalmente debemos confirmar los versículos de la Biblia antes de dar el culto. Es importante, hermanos, estudiar. Así como nos preparamos intelectualmente, estudiando para el examen, maestría, titulado, todo eso es bueno. Pero mucho más importante para nuestro estado espiritual es prepararnos espiritualmente, a través de un buen estudio de la palabra, a través de dar el culto de una forma correcta, porque de esa forma vamos a poder encaminarnos a poder conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. El punto número 1 habla de Asia, que fue conquistado por adelantado. El continente asiático, cuando Cristo vino, levantó discípulos para poder conquistarlos por adelantado. Pero antes de que vayan a conquistar Asia, Dios los preparó. ¿Amén? Dios preparó a sus discípulos. Vemos a Pablo que antes de ir a Asia se concentró para recibir la guía del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos 13, del 1 al 4. Amén. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: a Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a Bernabé: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo a Chipre. Amén. Podemos ver realmente de que antes de conquistar Asia, Dios había preparado, había entrenado al discípulo, a Pablo, a Saulo de Tarso. Entonces no podemos irnos inclusive a un trabajo, a hacer familia, en todo lo que tengamos que hacer, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque nos va a llevar a un buen puerto, nos va a llevar a tomar buenas decisiones dentro de lo que tenemos que hacer cada día. También si comenzamos todas las cosas así, realmente vamos a poder tener las respuestas antes de ir a un lugar. La respuesta de que Dios va con nosotros. Porque si Dios no va con nosotros, ¿qué hacemos? Aventándonos, yendo a un lugar donde Dios no nos ha enviado. Por eso necesitamos ser guiados por Dios a través de su Espíritu Santo para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. También Dios abrió las puertas para el equipo de Pablo y les permitió la victoria espiritual en el primer lugar. ¿Amén? En primer lugar, ellos tuvieron victoria antes de ir ahí, antes de poder llegar a predicar el Evangelio a cada pueblo, a cada nación, a cada región. Dios realmente los preparó y esa fue la victoria. En oración obtuvieron la victoria para conquistar los campos que habían sido conquistados por Roma y por Satanás a través de la cultura, a través de la filosofía, a través de tantos movimientos que se levantaron para pagar el Evangelio de Cristo. Por eso cuando las puertas estaban cerradas, Dios les permitió un punto de cambio. ¿Amén? Un punto de cambio totalmente. Pero eso lo podemos ver en Hechos 16, de 6 al 10. Dice que no habla de la visión del varón macedonio.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, que un varón macedonio estaba de pie, rogando y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, cuando las puertas estaban cerradas, cuando Dios nos permitía ir a esos lugares, Dios permitió que a través de esta visión de este hombre, macedonio, de varón macedonio, puedan llegar a Macedonia y levantar a los discípulos, compartir el Evangelio de Cristo. Nos quiere enseñar esto, que para todo lo que hagamos en la vida necesitamos dirección de parte de Dios. Para dirección importante para nuestras vidas necesitamos que Dios nos pueda dar seguridad, la paz, la tranquilidad de tomar buenas decisiones, no solamente ministerialmente, que es importante dentro de la predicación del Evangelio, sino también el trabajo, para hacer familia, para un negocio. En fin, necesitamos ser direccionados por Dios a buen puerto. Amén. El punto número 2, Filipo, conquistado por adelantado. Punto número 2, Filipo. ¿Dónde queda Filipo? Es una ciudad en Macedonia, ¿no? Macedonia Oriental, en la región de Grecia. Entonces, podemos ver realmente que Dios había dado la victoria a Pablo y a su equipo por adelantado, donde llegaron ahí a Grecia, a Filipo, a Macedonia, y pudieron realmente levantar los discípulos. En Filipo también buscó primero el lugar para orar. Antes de buscar su comodidad, antes de buscar beneficio, el apóstol Pablo había buscado un lugar para poder orar. Eso lo encontramos en Hechos 16:11. Dice: zarpando pues a Troas, vinimos a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis. Amén. Entonces ellos llegaron buscando un lugar para orar, darle culto a Dios. Eso es importante entender en esta mañana. Luego, en ese momento, Dios abrió el corazón de Lidia y le permitió la sanidad espiritual. Y luego ahí se levantó un gran movimiento a través de los discípulos. Entonces es importante ser direccionados por Dios para tener la bendición del encuentro. En vez de estar gritando en un parque, estar gritando públicamente, Dios nos ha llamado a orar, para que a través de la oración pueda tener la bendición del encuentro con los discípulos en el campo. ¿Amén? Entonces, netamente este mensaje está dirigido para los líderes, para evangelistas, para pastores, para discípulos de Cristo. Y también para ti, que tú eres una persona nueva tal vez en Cristo, necesitas escuchar la palabra de Dios para que puedas ser entrenado, capacitado, para que pueda realmente conquistar el mundo por adelantado a través del Evangelio absoluto de Cristo. Por eso hasta cuando fue en la cárcel ocurrió un milagro. Amén. Porque él había tenido victoria en privado, a solas. Por eso él conquistó Filipo por adelantado. En todas las circunstancias que él pudo haber vivido, él ya había tenido victoria, porque Dios le había dado victoria al apóstol Pablo. El punto número 3 habla de Tesalónica, conquistado por adelantado. Amén. Punto número 3, Tesalónica. También llamado Salónica o Tesalónica, también es una ciudad en Grecia, ¿no? Capital de la periferia de Macedonia Central, y es un puerto importante del norte de Egeo, en el Golfo de Maico. También es una ciudad importante en Grecia, Tesalónica. Por eso el equipo de Pablo testificó lo necesario de Cristo. No hablaron más, menos, hablaron solamente el mensaje de Cristo, no explicaron otra cosa. Porque vemos que en Grecia había muchos filósofos, muchos pensadores que tenían otro tipo de concepto de Dios, de la vida. Por eso Pablo, con los discípulos, testificó solamente a Cristo y a este resucitado. Por eso los miembros de la iglesia tesalónica que entendieron este evangelio tenían otro color de la fe y el evangelio. Primera Tesalonicenses 1:3 dice: acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, las personas que estaban ahí en la iglesia de Tesalónica habían entendido el Evangelio de una forma correcta. Y su fe estaba puesta en Dios, no en los hombres. Por eso que tenían realmente respuestas en el campo. Por eso que ellos vivían conforme al plan de Dios, porque habían entendido el Evangelio, se les había explicado de una forma correcta el Evangelio. Tenían una fe sana, una fe fuerte, porque habían puesto su confianza absolutamente en Dios. ¿Amén? También tuvieron un poder del Espíritu Santo y gran seguridad. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:5. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces tenemos que entender que la iglesia tesalónica no solamente hablaban, sino también tenían el poder del Espíritu Santo y tenían mucha seguridad porque Dios los guiaba en el camino para la conquista de Macedonia, Tesalónica y de todo el mundo a través de levantar a los discípulos, levantar el movimiento remanente, levantar realmente esa época donde Dios estaba sanando a los líderes espirituales, los sacerdotes, todas las personas que tenían el Evangelio estaban siendo restauradas por Dios. El punto número 4 habla de Corinto, conquistado por adelantado. Corinto también no es una región o un lugar, también en Atenas, en Grecia, ¿no? En Grecia continental. Estaba más o menos medio camino entre Atenas y Esparta. También era una ciudad muy importante de Grecia, donde se había levantado mucha idolatría, donde se habían levantado muchos hombres, filósofos, pensadores. Ahí donde Dios levantó y mandó al apóstol Pablo a levantar a los discípulos. Amén. Priscila y su esposo, Aquila, y Pablo se conocieron en Corinto y fueron a la sinagoga donde estaban remanentes. Eso lo podemos ver y tomar en cuenta y buscar también en su estudio personal en Hechos 2:10, Hechos 9:10 y Hechos 10:4, donde realmente podemos ver que a través del equipo que Pablo formó con Priscila y Aquila en Corinto, se levantaron el movimiento, se levantó la sanidad en los líderes espirituales que estaban sin el contenido del Evangelio. Y conocieron también a Apolos y dieron respuesta. Eso lo podemos ver en Hechos 18, del 24 al 28. El punto número 5, Efeso, también que fue conquistado por adelantado. Amén. Punto número 5, Efeso, conquistado por adelantado. También Efeso está ubicado en Turquía. Amén. Es la antigua ciudad de Efeso, se encuentra en el distrito de Selkut, en la provincia de Esmirna, al oeste de Turquía. Una ciudad, un país turco, donde también Dios había levantado al apóstol Pablo para que vaya realmente a levantar a los discípulos que estaban ahí buscando y esperando la respuesta absoluta del Evangelio. Por eso Efeso también recibieron la gracia y la respuesta en primer lugar. Esto lo podemos ver en Hechos 19, del 1 al 7. Después también testificaron las obras pertinentes del reino de Dios en la sinagoga y se levantaron los discípulos por aparte en la escuela. En la escuela se levantaron los discípulos ahí en Efeso. Se levantaron las obras de Dios, comenzó Dios a avivar a los discípulos que tenían realmente ese deseo por conocer la respuesta de Dios para su vida. También viene el futuro. Eso lo podemos ver también en Hechos 19, 21, Hechos 23, 11 y Hechos 27, 24. Por eso los remanentes deben ver rápidamente las 9 corrientes que le hemos visto. ¿Amén? Por eso también deben respetar los de la generación anterior, pero no deben seguirlos. Solo tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que respetar, tenemos que admirar a muchos de ellos, muchos hombres importantes de la Biblia, muchos hombres, ¿no?, que se han levantado a formar el pacto de Cristo, pero no tenemos que seguirlo. Tenemos que ser como los discípulos de Juan el Bautista, que ellos, los discípulos de Juan el Bautista, escuchaban a Juan el Bautista, pero seguían a Cristo. Eso tiene que ser la diferencia. Levantar discípulos de Cristo, esos discípulos que nos escuchan a nosotros, como líderes espirituales que somos, pero que sigan a Cristo.
Pues nosotros vamos a fallar, nosotros vamos a equivocarnos, pero tienen que seguir absolutamente a Cristo. ¿Amén? Por eso al mismo tiempo han de preparar el recipiente y sobre todo los remanentes han de ser felices. Entonces, si yo experimento el Evangelio de una forma personal, si yo tengo ese tiempo para preparar mi vida espiritual delante de Dios, voy a poder ser ese remanente, ese evangelista, ese cristiano, ese discípulo de Dios que va a disfrutar en el campo lo que ya ha disfrutado de forma personal y va a conquistar por adelantado en oración, conociendo realmente todo el contenido, el contexto de esos tres puntos, ¿no? El 393, Dios Trino, las 9 constelaciones, las 3 épocas, para que poder, de esa forma, poder realmente sanar al mundo, sanar a las personas, los discípulos que están en diferentes partes del mundo, en Italia, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en África, levantar a los discípulos absolutos solamente con el Evangelio de Jesús, que es Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Amén. Jesús es Cristo. Y como parte final, vamos a hacer nuestra oración del pacto. Esa oración que nos lleva realmente a conocer la gracia de Dios. Por eso, Dios, te damos gracias. Permite a los remanentes tu gracia con la que se puede salvar al mundo. En este tiempo, Padre, oramos para que se levanten los discípulos en el mundo, para que las personas, Señor, que tú has preparado y has preparado desde antes de la fundación del mundo, puedan encontrarse contigo, Señor. Puedan, Señor, salir de todo ese conflicto en su alma, en su mente, en su vida, Señor, aferrados a sus propios motivos, y puedan mirar, Padre, lo que tú has preparado para su vida, porque dentro de eso está, Señor, completamente su felicidad, y ellos podrán, Señor, cumplir ese propósito por el cual, Señor, han nacido en este tiempo, en este mundo, Padre. Permite, Padre, que cada persona que escuche este diario de oración, que tiene mucho contenido, su nivel es muy alto, pero los discípulos lo van a entender, Padre. Y aún los hermanos nuevos que escuchan este diario de oración, Señor, puedan realmente conocer todo el contexto de las escrituras para que ellos puedan levantarse, Señor, como esa cumbre espiritual, como esa plataforma, esos líderes, Señor, que van a salvar a esta época, van a salvar a sus familias, van a salvar sus iglesias y sus naciones. Padre, en este tiempo oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. A ver, hermanos, así que Dios me los bendiga. No se olviden, mañana domingo tenemos nuestro culto presencial y también virtual, donde podemos estar compartiendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que nos vemos el lunes, una vez más, con nuestro diario de oración. Cualquier consulta que tenga, déjame en la cajita de comentarios, déjame alguna pregunta, alguna duda que tú tengas, y te lo vamos a estar respondiendo. También por el WhatsApp. También están mis números ahí para poder comunicarnos con ustedes. Y también no se olviden suscribirse si aún no lo ha hecho para que realmente les pueda llegar las notificaciones cada vez que estamos subiendo nuestro diario de oración. ¿Ven? Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el día lunes. Bendiciones.